Muy buenas, es un placer darles la bienvenida de vuelta a un estudio más de la porción de semanal, como se lo ordenó en Hechos 15 a cada una de las personas que entráramos en la congregación, en la gran congregación del Señor, la eclesía del Señor, el Israel de Dios. Hoy tenemos el tema Aharei Mot y vamos a hacer una oración para iniciar este tiempo, solo recordándole que sería muy importante para nosotros, muy bueno para usted, el visitar nuestro canal en YouTube, en donde tenemos un orden por listados de reproducción, por listas de reproducción. Y ahí puede encontrar muchos estudios. Yo le doy la bienvenida con mucha alegría a los que nos sintonizan por Instagram, por YouTube y por Facebook. Es una bendición estar saliendo en tanta red. Así que bendiciones, vamos a orar y ahora sí le pedimos al Señor su guía. Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu favor, gracias por la redención que nos has dado a través de Jesús. Y esta semana intentamos conectar acerca de Él nuevamente. Te pedimos tu guía, te pedimos tu revelación y sobre todo la sabiduría para poder dar a entender todo lo que está en tu corazón para nosotros esta mañana. En el nombre del Mesías, nuestro Redentor Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos tenido 2 semanas de receso por el tema de la cita de Pesaj. Como usted se habrá podido dar cuenta, veíamos el estudio en la mañana y en la tarde para ambas audiencias, ya que muchas veces no son la misma audiencia. Y por esta razón, históricamente la porción semanal se detiene cuando tenemos citas del Señor y se pospone para el siguiente sábado o Shabbat disponible. Por eso recordará que sería 3 semanas entonces, la última porción se llamó Metzorah y hablábamos acerca de la enfermedad bíblica cutánea llamada Tzaraat, que algunos han confundido con lepra, y de eso se trató la semana pasada. Hoy en nuestra porción Aharei Mot, entonces, que es una porción relativamente corta, ya que son 2 capítulos únicamente, tenemos los siguientes temas. Recordará usted que este año es probablemente un tiempo de hacer una introducción, y año con año, si el Señor así lo desea y lo permite, nosotros queremos profundizar en lo que Él quiera revelarnos a lo largo de nuestro tiempo juntos, y para eso yo lo desafío, lo animo a quedarse con nosotros. Entonces, los temas de esta porción son el servicio de Yom HaKippurim, lo que se conoce como el Día del Perdón, el Día de la Reconciliación, o incluso como el Yom HaKippur, pero que el nombre bíblico es Yom HaKippurim. Cómo se faenaban los animales también está en esta porción. La prohibición de comer sangre, y termina esta porción con el código acerca de las inmoralidades sexuales. Muy bien, vamos entonces a leer el primer versículo de esta porción, Levítico 16:1. Y en esta oportunidad quisiera presentar tres temas, 3 microtemas de una forma que tratan estos versículos para que los empecemos a conectar también. Y dice el 16:1, estoy leyendo la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, perdón. Dice así: el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor. Y es precisamente así, después de la muerte de, como debe traducirse Aharei Mot. Aharei, después de, y Mot es muerte de. Entonces, la pregunta, y esto sucedió en una porción anterior, pero de todas maneras quise hacérmela acá, es ¿por qué murieron? Y si nosotros recordamos el contexto de esto, es que los Aarón y sus 4 hijos han estado aislados durante 7 días
han tenido lo que se conoce en castellano como su consagración, pero que en hebreo es el llenar de sus manos, es decir, la infusión del poder de Dios, su unción, por decirlo también con un tema que estaremos empezando a compartir en el Evangelio según Marcos, el estudio de las tardes. Y ellos han recibido este desempeño, esta capacitación, y por 7 días han estado aislados en el Mishkan, en el santuario, de tal manera que pues no había un tiempo para pecar, no había un tiempo como para hacer cosas que no tuvieran que hacer. Y justo en el 8º día ellos hacen una ofrenda y recordamos que en la inauguración entonces del santuario y en la inauguración también que fue paralelo del sacerdocio, al terminar esto descendió fuego del cielo, o Dios hizo que surgiera fuego, no se han puesto de acuerdo las personas que más saben de esto, pero lo que sí está claro es que el fuego vino de Dios, ya sea que ha descendido del cielo o que ha surgido. Dios hizo que surgiera fuego. Y este fuego fue el único fuego que Dios permitía para que se encendiera el candelabro, la menorá, y para oficiar todo lo que se tenía que oficiar. Estas dos personas, Nadab y Abihu, los hijos de Aarón, ellos toman sus incensarios y vienen sobre el altar del incienso a ofrecer un fuego extraño. Y de hecho así lo dice en la Escritura. Y esta es la razón por la que ellos perecen, por ofrecer fuego extraño. Y esto representa una gran lección para nosotros, porque todo lo que tiene que ver con las reconciliaciones entre Dios y el hombre, todo lo que tiene que ver del perdón de pecados, no puede ser iniciativa del humano, tiene que ser una iniciativa de Dios. Entonces Nadab y Abiú se presentan con un fuego que Dios no ha ordenado. Algunos piensan que era porque estaban ebrios y por eso se regula después que no se debe de beber vino antes de ministrar al Señor. Pero lo que es cierto es que al ofrecerlo, esto desagrada a Dios. Dios es muy celoso de esto. Es su lugar, como ya veremos en el siguiente subtema que vamos a ver hoy. Es su espacio, es la santidad de Él. Y Dios lo toma como una ofensa, como una intromisión, como algo extraño. Y ellos perecen por llevar de afuera un fuego humano. ¿Cómo podemos traducir esto a nuestros días? Y yo creo que la respuesta está en que hoy en día el humano es tan opinionado, tiene sus propias ideas de lo que la Escritura dice, más allá de ir a investigar qué dice. El humano es, por ejemplo, si dice que hay que amar al prójimo, pues ya todos venimos y empezamos a amarlo con lo que nosotros entendemos que es amar. Pero lo que podríamos obtener de esto es que el amar al prójimo también está dicho en la Escritura. ¿Cómo hacerlo? Y esa idea, que no es tan romántica, que no es tan, a veces, social, voy a llamarle, que no es tan de apoyar, pero que es una idea de Dios, se deja de lado. Y nosotros llegamos y ofrecemos al Señor nuestra alabanza, nuestros diezmos, ofrendas, nuestra vida supuestamente, como nosotros pensamos que ha de ser. Y en lo que hemos de estar claros es que no hemos de hacer esto porque ya Dios ha dispuesto cómo es que nosotros nos debemos de relacionar con Él. Y por eso es que la exclusividad del camino a Dios es únicamente por Jesús. Porque todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Y el que no cree, el Evangelio es muy enfático en decir, no la tendrá. No la tendrá. Entonces, fuego extraño es una idea humana de algo que se le puede dar a Dios como el humano piensa. El fuego que Dios nos ha pedido es la idea divina, como Él lo dio, como Él lo reveló, y así hemos de esforzarnos por hacerlo. Luego, para ir a los temas 2 y 3, me gustaría que leyéramos el
Versículo 2 de este mismo capítulo, de 16 de Levítico, dice ahí: el Señor dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo, dice esta versión, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y por supuesto que el tema más amplio de esta porción, de este capítulo sobre todo, es el acerca de ese servicio que se daba en el 10º día de, del 7º mes, que se conoce como Yom HaKippurim. Y lo llega a decir. Y yo, antes de estudiar eso, que no lo haremos en esta oportunidad, de una manera introductoria, me gustaría señalar dos temitas más, ¿verdad? Ya vimos el de la muerte de los hijos de Aarón. Y el primer temita, o el primer subtema, para hacerlo como debe de ser, es el que dice el lugar santo. Pareciera ser, si lo entendemos solo por la traducción, que Dios le está diciendo a Moisés que no entre en cualquier momento en el lugar santo. Sin embargo, si seguimos leyendo, dice, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, no se refiere a lo que se conoce dentro del Mishkan, del tabernáculo de Moisés, como el lugar santo, sino estaría refiriéndose al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que escondido en la regulación de Yom HaKippurim, encontramos que Dios le está diciendo a Moisés que le dijeron que que no entre a algún lugar, porque no es un lugar. La palabra al-Hakodesh, que le aparece a usted en hebreo, no se refiere a un lugar, no está hablando del lugar santo como nos han traducido. Ahí no dice lugar, ahí dice a la santidad. Eso es lo que literalmente dice. O sea, debían de haber traducido: el Señor dijo a Moisés, dile a tu hermano que no entre en cualquier momento a la santidad. Y esto no es un lugar. Esto es lo que califica lo que Dios ha puesto ahí. Es decir, ese lugar es el lugar donde está la santidad de Dios. Entendemos que Dios nunca vino en la persona de Dios a la tierra hasta que Jesús descendió. Siempre fue un mensajero, y este mensajero, ángel, representaba la santidad de Dios. Y en ese lugar, en el lugar santísimo, estaba la santidad de Dios. Y lo que Dios le está diciendo a Moisés es que no se debe entrar a donde está la santidad cuando le parezca al hombre, cuando el hombre esté en el deseo de entrar, sino que hay de nuevo una idea divina de cómo ha de manejarse la santidad de Dios. Y esto es muy importante, que nosotros conectemos que la santidad de Dios no es cualquier cosa, y bien debiéramos de, y lo veremos en la próxima porción, aspirar a esa santidad, porque eso es lo que Él es. La porción Kedoshim es lo que nos va a enseñar, que es la porción de hoy en 8, acerca de la santidad. Y en este lugar lo que está es la santidad, pero no es el lugar en sí, sino lo que está diciendo es la santidad de Dios. En castellano nos ha llegado el término Espíritu Santo como la traducción de lo que la Biblia dice en hebreo, Ruach HaKodesh. Quiero recordarle, le aparece en su pantalla, se lee de derecha a izquierda. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Bueno, Ruach HaKodesh no es necesariamente el Espíritu Santo, sino que si mantenemos la traducción de espíritu, pero por espíritu, o sea, Ruach, entender, conectar, que cuando hablamos de espíritu estamos hablando del poder, estamos hablando de la mente, estamos hablando del ánimo o del depósito de la vida eterna, estamos hablando del viento, pero como está hablando de la santidad, no implica el viento. Entonces, esas son las palabras que en castellano deberíamos de entender por espíritu, y no un ser incorpóreo que anda
deambulando por allí, como es la costumbre que se nos ha dicho. Entonces, el poder, luego la palabra HaKodesh no dice santo. El poder santo no dice la mente santa. Lo que dice es el espíritu de la santidad. Es la misma palabra y se está refiriendo inherentemente a Dios. Está refiriendo a lo que Dios proyecta, al peso de Dios, a la influencia que Dios ejerce. En el sentido de la santidad es algo inherente a Dios. Entonces decimos que no es un lugar al que Él estaba prohibiendo entrar, sino que Él estaba diciendo que debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a cómo manejamos nosotros la santidad de Dios. Y hoy en día, cuando se habla del Espíritu Santo, se habla de un amigo, se habla casi que de un siervo, ¿verdad? El Espíritu Santo haz tal cosa, llena, trae. Y nosotros señalamos que esto raya en ser una falta de respeto, porque la santidad de nuestro Dios demanda que nosotros seamos muy respetuosos, muy temerosos de Él para manejarlo, porque es lo que al hombre lo puede destruir. Es más, en el jardín del Edén, cuando el hombre sale del jardín y peca y todo lo que pasa, dice la Biblia que Dios puso un par de seres espirituales, querubín, los puso con espadas flameantes a la entrada para que el hombre no entrara. ¿Y por qué lo hizo? Porque en el jardín estaba la santidad de Dios. Y el hombre, que ahora se había convertido en un ser pecaminoso, inherentemente pecaminoso, si entraba, sería completamente desintegrado. La santidad de Dios nos puede desintegrar, nos puede, porque nuestro ser, nuestro pecado, nuestra corrupción no aguanta con eso. Y por eso es que la obra de Dios tuvo que ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me lleva a al último tema que quiero compartirles el día de hoy, y que tiene que ver con la palabra caporet o hakaporet, como le aparece ahí en su pantalla en hebreo y en castellano. Esta palabra caporet está relacionada con el verbo kippur, que es lo que le da el nombre a este día, a este capítulo. Y de esto se puede decir muchísimas cosas, pero en este momento específico se está refiriendo a la tapa que cubría el arca. Si usted consulta una Reina Valera, una versión Reina Valera, va a ver que dice cubierta, y está en lo cierto. La versión que hemos utilizado, la versión de la Biblia de las Américas, traduce propiciatorio. Y ya la palabra propiciatorio no nos dice muchas cosas. Pero el caporet, o la tapa, era un elemento separado del arca. Tenía un espacio para que pudiera caber, tapar el arca, y para que pudiera almacenar un poquito de sangre, como una especie de grada, y estaba sobrevista por los dos querubín que estaban viéndose el uno al otro encima, que estos sí eran parte del arca. Entonces es una cubierta, es una cobertura, y desde siempre hemos sabido que, o hemos entendido, perdón, que tenía que ver con el perdón de pecados. Y en esta idea de pensamientos, en esta línea de pensamientos, pues se ha hablado del día de la expiación, se ha hablado del día del perdón y de muchas cosas, pero cuando ya vamos a ver lo que la palabra quiere decir, se refiere a las reconciliaciones que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, este elemento, esta tapadera del arca que representa la santidad, y por eso venimos en ese orden, ¿verdad? Los hijos de Aarón entraron a la santidad. Dios dijo, no se puede entrar cuando quieran. Y ofrecieron fuego extraño. No, es como yo digo. Luego vemos que la santidad no es un lugar, es Dios, ¿verdad? La santidad es Dios, es lo que Dios ha decidido hacer su morada, aunque lo haga por medio de mensajeros, de ángeles. Y en el día de hoy, esa santidad es representada
por las personas que han sido llamadas por Dios, que han creído en Dios, que tienen a Jesús en su corazón. Ellos tienen el espíritu de la santidad dentro de ellos, el poder, la mente de la santidad dentro de ellos para vivir dentro de los mandamientos de Dios. Y entonces llegamos al tercer aspecto, el aspecto de la cubierta. Y dos cosas curiosas suceden con esta cubierta que quiero mencionar. La primera está en número 789, en donde conectamos, o dice literalmente, que es de donde salía la voz de Dios para hablar con Moisés. El Caporet era el lugar de donde se emanaba la instrucción, la que se dio después del Sinaí. Toda esta salió del Caporet. Era el lugar donde Dios hablaba. Esto lo puede ver usted en el capítulo 7, verso 89 de Números. Y la otra cosa muy curiosa del Caporet también es que era el lugar en donde se colocaba la sangre en el servicio de Yom HaKippurim para hacer las reconciliaciones. Entonces, esta etapa, poco se ha dicho de ella, no es como muy popular, pero nosotros sí debemos de conectar que todo lo que estaba en el santuario era idea de Dios, no fue idea de Moisés. Tenía que replicar lo que él había visto, que fue una revelación celestial, lo que ocurre en el cielo, que nosotros no podemos ni imaginarnos. Él tenía que plasmarlo aquí en la tierra, y señalamos que todo tenía que ver con la obra salvífica de cuando Dios viniera a la tierra. Esto es antes de Jesús, esto es antes de Cristo, era proféticamente. Pero para nosotros también conectarlo hoy, Jesús ya vino, esto estaba profetizando de Jesús, pero sigue teniendo que ver con nosotros. Y la prueba de ello es que se menciona en el Evangelio. Yo quiero dejarle dos versos del Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice, a quien Dios exhibió públicamente, se refiere a Jesús, a quien la deidad exhibió públicamente como propiciatorio, como el Caporet, por su sangre. La sangre que se ponía en el Caporet representaba el sacrificio del Mesías. Dice, a través de la fidelidad. Es decir, porque Dios lo había prometido, Dios lo iba a hacer, y no era por obra de un ser humano. Y luego agrega, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y esto es maravilloso y tiene que ver, el Caporet representaba la obra de reconciliaciones que el Mesías haría en la cruz, en el madero del Calvario. Y para cerrar, la otra porción del Evangelio. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, él mismo, refiriéndose a Jesús, es el Caporet por nuestros pecados. Él es el que cubre, es el que reconcilia nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Él mismo, Jesús, es el Caporet. Y ya vimos una referencia a su voz, y ahora estamos viendo una referencia a su obra, a la obra de su sangre. Y esto es muy importante porque nos enseña que el Evangelio hay que estudiarlo a la luz de la Torá, y que la Torá hay que entenderla a la luz del Evangelio, porque son una unidad en sí mismo. No hay Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es una unidad, y el pacto de Dios es uno, y es un pacto de gracia desde Génesis hasta Apocalipsis. Un gran placer compartir con ustedes. Que Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.